La siguiente adaptación de película pues es Al servicio secreto de Su Majestad. Y en este caso, así la película sí que aparece en portada otra vez. Y aquí tenemos un dibujo que no parece ser original, sino que es una adaptación del póster de la película. James Bond, 007, al servicio secreto de Su Majestad. Y volvemos a lo mismo. En este caso también hay bastantes cambios. El primero es que aunque aquí aparezca George Lazenby en el póster, en la portada mejor dicho, en lo que es la película, en la que es la adaptación de la película, está dibujado de otra forma. Es algo que pasa curiosamente con las primeras versiones. Vamos a ver. En el cual, pues, cuando aparece un Bond nuevo, es raro que se parezca al actor en la adaptación. En este caso, pues, como era la primera y última que hizo, pues en este caso no se parece. De hecho, en las escenas, esta es una escena de Piz Gloria, en la que está peleando, que lo han puesto con barba. Este es James Bond con barba. Hay otros cambios, como por ejemplo todo lo que es la historia de la heráldica, de la genealogía y tal, desaparece por completo. Eso tiene bastante metraje en la película y eso lo quitan. Porque, claro, es una cosa que, digamos, les traía la adaptación y simplemente la excusa es que James Bond es un escalador que se ha perdido y esa es la excusa que utiliza para infiltrarse en Piz Gloria. No es lo único que aparece. Y bueno, pues también el final es muy acelerado en el sentido de que no hay toda la persecución a través de la nieve y tal. Sí que aparece Tracy y tal. Y curiosamente sí que mantiene el final de la película con la esposa de Bond muerta por Blofeld. Es una cosa que la mantuvieron a pesar de que, como habéis visto en otras adaptaciones, pues cambian y quitan personajes y algunos sobreviven que han muerto en la película, ¿no? Pues en este caso, en la adaptación de Al servicio secreto de Su Majestad, o mejor dicho, James Bond 007 Al servicio secreto de Su Majestad, pues en este caso se mantiene el final trágico. La siguiente película sería, con el título argentino, Los diamantes son eternos. Es una historia que no he podido localizar, creo que existe, pero no he podido localizarla, así que desgraciadamente no os puedo contar nada sobre ella, pero seguramente sería estilo que estamos comentando. Una edición abreviada de lo que es la película, probablemente con algún tipo de cambio, pero no le consigo localizar todavía, así que, pues bueno, lamento decir que no puedo mostraros ni siquiera una viñeta de ella. Y a partir de los años 70, Los diamantes son eternos, Diamantes para la eternidad, desde el año 71, ya a partir de este momento todas las películas de James Bond se van a aparecer en Columba, pues más o menos cuando se produce su estreno. Y la siguiente película ya es la primera de Roger Moore, que es Vive y deja morir. Vivir y dejar morir, bueno, tengo aquí, en este caso se edita en D'Artagnan Extraordinario, pero no aparece en la portada. Lo que sí que tenemos son, pues bueno, la historia en el interior, y es una historia que es rara, rara, tengo que decirlo, porque hay cambios que dices, bueno, tienes la historia, una de digamos, de las cosas interesantes es que al final te enteras de que Mr. Big y Kananga son la misma persona. Pues aquí son dos personas diferentes. Mr. Big es una persona y Kananga es otra. Bueno, en este caso, pues bueno, este sería, bueno, aquí vemos a Roger Moore y también vemos otra característica de los cómics de esta época, no solamente de Columba, sino en general, y es el hecho de que se utilizan una técnica de colorear todo un personaje con un solo color. Aquí, por ejemplo, pues vemos a Roger Moore con pelo amarillo, piel naranja, bueno, la camisa de un solo color azul, pero a ver si aquí vemos, por ejemplo, una serie de personajes que están todos con el mismo color. Una cosa curiosa y que, bueno, era muy típico por otra parte en todos los cómics de aquella época. Es una forma de simplificar y de, bueno, pues tampoco las impresoras eran de demasiada calidad para este tipo de revistas. Y bueno, pues os voy a mostrar unas pequeñas diferencias, y es que, bueno, habíamos visto que la adaptación americana de Doctor No era blanco. Pues resulta que Rosie Carver, la chica que aparece en la película, pasa a ser blanca y rubia. Esta es Rosie Carver, en esta adaptación. Y resulta
dices, bueno, puede ser racismo. Pues tampoco, porque el malo, o los dos malos, ninguno es negro. Ninguno tenemos al doctor Kananga, que lo tenemos aquí, amarillo, o sea, con lo cual están diciendo que es oriental, y tenemos también a Mr. Big, que es blanco. Como dos personajes diferentes, como os digo, aquí aparecen los dos, Kananga y Mr. Big. En fin, una cosa bastante sorprendente, ¿no? Y lo más curioso todavía es que solamente muere uno de ellos. Al final Mr. Big escapa y la última viñeta jura venganza contra James Bond, diciendo que se volverán a encontrar en el futuro. Por otra parte, bueno, la historia pues sí que es más o menos la de la película, pero bueno, con estas diferencias es realmente sorprendente. De todas formas, en fin, si lo queréis ver, la mayoría de estos cómics que estamos comentando los podéis descargar totalmente gratuitos en Archivo 007. La siguiente película es El hombre de la pistola de oro. Y aquí tenemos la portada de la revista con el póster de la película. Curiosamente censurado también porque a las chicas les han puesto como una especie de vestidos que se nota bastante, con uno de color verde y otro de color anaranjado, rojizo, una cosa así. Aquí tenemos también que, bueno, pues se vuelven a producir cambios. Bueno, de hecho, he hecho El hombre de la pistola de oro. El hombre del revólver de oro es el título de la película en Argentina. El dibujo de Vivir y dejar morir, pues la verdad es que, bueno, tiene una cierta calidad. Vemos aquí a Roger Moore, bien, con un efecto de color bastante curioso y tal, pero vamos, es un buen dibujo. El dibujo del hombre de la pistola de oro, la verdad es que en este caso pierde un poco de calidad, me parece a mí. Entonces, pues bueno, vuelve otra vez al abuso de primeros planos para llenar viñetas y no tener que dibujar fondos. Los colores, pues bueno, también abusan mucho de... Bueno, aquí tenemos a este personaje, que se supone que debería ser Lazar en la película, pero que aquí le llaman Heinrich. Una cosa, en fin, un cambio, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos es que, bueno, aquí tenemos el personaje en color azul y tal, y bueno, pues poco más, ¿no? El personaje de Scaramanga, la verdad es que, bueno, sí que podemos ver que tiene un cierto parecido a Christopher Lee, pero bueno, tampoco es excesivo, la verdad. Y bueno, por lo menos también se han preocupado de mostrar un poco el duelo entre los dos, entre Bond y Scaramanga, con un poco de dinamismo y mostrando tiroteos y demás. También lo curioso es que aquí prescinden completamente de la guarida de Scaramanga y todo el duelo se desarrolla en el exterior. Un poco también como en la novela, pero en este caso yo pienso que simplemente por ahorrarse fondos y tal y poder hacer la historia un poco más rápida, ¿no? No hay la historia esta del duelo, o sea, perdón, de la cena que tienen los dos antes del duelo y todo esto, ¿no? Simplemente, pues bueno, se ponen a dispararse y ya está. Y curiosamente también, a ver, un momento, sí. Por ejemplo, también desaparece el personaje de Q, sino que quien le da la información a Bond sobre la historia de la bala de oro que ha matado a un compañero suyo, pues se la da un policía libanés. Va al Líbano, donde ha muerto 003, Bill Fairbanks, y es un policía el que le da esa información. Una cosa curiosa que tampoco tendría mucho... Seguramente hubieran puesto aquí a Q, darle la información y ya está. Pero curiosamente, pues, hicieron este cambio. Aquí vemos efectivamente sujetando la bala de oro, pero bueno, este es un policía que le da la información. Bueno, seguimos en los años 70 y tenemos otra vez a una película de James Bond, en este caso en D'Artagnan Anuario, con honores de portada en esta revista. Y en este caso es La espía que me amo. Como tenemos aquí, este es el póster. En este caso no es el dibujo original del póster, sino un dibujo que parece que hayan hecho los de la propia revista. Y de hecho aquí han incluido un dibujo del rostro de Roger Moore. Esta adaptación es una de las que personalmente me ha decepcionado más, porque desaprovechan todo lo que es la espectacularidad que tiene la propia película. De hecho, hay bastantes cambios, como evidentemente ya os esperáis.
porque, bueno, resume muchísimo, pero fijaros, por ejemplo, lo que sucede aquí. O sea, tenemos bueno, a James Bond con un fondo totalmente plano. En la escena de las pirámides, pues sí, aparece una pirámide, pero nada más. En fin, de nuevo muchos primeros planos para evitarse dibujar fondos. Y la verdad es que es bastante decepcionante en cuanto a la historia, porque se podían haber lucido un poco más para hacer la historia tan espectacular como es. Lo que sucede es que, claro, también estos dibujantes tenían que hacer 2 adaptaciones para cada número de una revista mensual, entonces pues claro, yo supongo que buscarían el poder hacer su trabajo lo más rápidamente posible. Y también hay cambios curiosos, como por ejemplo que, bueno, en la película Anya dice que matará a Bond cuando se entera que ha matado a su novio y tal y cual, ¿no? Y hay una tensión entre ellos por ese motivo durante el resto de la película, lo cual está muy bien para la historia. Bueno, pues resulta que no. Aquí Anya le dice a Bond que le matará al final, cuando ha terminado la misión. Aquí vemos cómo sube la cápsula de escape y tal, y es en ese momento cuando Anya le dice a Bond que le matará. Pero bueno, se arrepiente, evidentemente no lo mata. Y otra cosa curiosa también con respecto a la adaptación es que aparece Japs y habla. Poco, porque aparece relativamente poco en la historia. Aparece más Bond y otros personajes, Japs aparece poco, pero aquí en esta viñeta le vemos hablar. Aunque mostrando su dentadura brillante. Y luego, en la siguiente película, también con honores de portada, en este caso todo color D'Artagnan, pues fue Moonraker Misión Espacial. Añadieron en Sudamérica, en Argentina en concreto, la coletilla Misión Espacial, bueno, pues quizá para que quedara un poco más claro. Y en este caso sí que es un dibujo original como portada hecho para esta revista. La verdad es que aquí el dibujo mejora bastante, como podemos ver aquí. Aquí tenemos un dibujo bastante bueno de lo que es la góndola. Vemos aquí pues, la persecución y tal. Y bueno, pues también tenemos pues algún dibujillo pues, bastante bien hecho de lo que es la batalla espacial. Drax, pues bueno, el dibujo de Drax está bastante bien hecho. En fin, y aquí tenemos el enfrentamiento final entre Bond y Drax. En este caso es una adaptación pues bueno, que intenta aprovechar un poco la espectacularidad que tiene la película. Y en este caso la verdad es que mantiene bastante fielmente la trama. No hay cambios, bueno, hay personajes que desaparecen, también como siempre y tal, evidentemente para abreviar, pero la verdad es que, por ejemplo, todo lo que es la historia de la batalla espacial, pues bueno, queda reducido al mínimo. Aquí vemos que salen son los marines espaciales, hay un par de viñetas de la batalla y poco más. Lo cual, pues bueno, tampoco tendría mucho sentido empezar a dibujar muñequitos que se disparan porque no tenía mucho sentido. La verdad es que en este aspecto, pues la verdad es que es una adaptación bastante buena y el dibujo también es bastante bueno. Y bueno, la siguiente historia, que en este caso va a ser solo para tus ojos. En este caso solo para tus ojos, porque es el título que tenía en Sudamérica, no para sus ojos como en España. Pues en este caso ya desaparece la portada y mi opinión particular es debido a cuál era el póster que tenía la película. Que se veía Bond entre las piernas de una mujer que se le ve bastante el trasero y tal, entonces pues bueno, seguramente siendo una revista así pues de aventuras y para jóvenes y tal, pues tampoco quisieron poner esta portada y pusieron una imagen de otra de las historias que aparece en este cómic. Y es una adaptación que la verdad es que es la historia, pero diferente. Así como, por ejemplo, hemos visto esta de Moonraker, que intentan dibujar lo que aparece en la película, incluso en La espía que me amó, aunque, bueno, pues por lo menos te dibujan las pirámides, o quieren dibujar la película más o menos. Pues en esta es que es la historia, pero sin parecido con la película. Por ejemplo, este es el teaser. En el teaser aparece pues, la historia del helicóptero con Blofeld. Bueno, todos sabemos que es Blofeld, aunque no se le llame, calvo y tal. Bueno, pues esa secuencia aparece, pero fijaros cómo han dibujado a Blofeld. Con una silla de ruedas, con pelo, con una manta encima de las rodillas. En fin,
con una silla de ruedas normal, o sea, que sin motorcito, que, bueno, como las antiguas que había que moverlas a mano. ¿Sí? Una cosa curiosa, ¿no? Y hay, por ejemplo, también hay la famosa escena en la que son arrastrados por encima de unos corales para que se los coman los cocodrilos, entre Bond y Melina. Pues aquí lo que hacen es atarles con un peso y tirarlos al fondo. En esta viñeta lo podéis apreciar, con el típico efecto del coloreado uniforme para los personajes, pero bueno, simplemente pues bueno, los tiran al agua. Una cosa curiosa, ¿no? Y luego, pues bueno, ya lo que ya uno se ha acostumbrado a esperar es el hecho de que cambien personajes, ¿no? Y otros desaparezcan. Por ejemplo, Bibi Vidal, la esquiadora, no aparece, Jacob Brink tampoco aparece, evidentemente. Y sí que aparece Locke, con un aspecto totalmente diferente. Este sería Locke, sin gafas, con pelo rubio y tal. Y resulta que, bueno, pues lo matan y mientras está agonizando le dan una pista a James Bond. Aquí lo vemos agonizando con sangre ahí, un poco truculento, no mucho, pero bueno. Y dándole un mensaje a Bond. Es una cosa curiosa. Y realmente también, al final de la película, bueno, pues sabemos que es una historia de venganza en la cual, pues bueno, Melina quiere matar al otro. Realmente Bond no tiene intención de matarlo. Parece que va a dejar que Melina lo mate, pero al final es Colombo quien la mata. Pues en esta versión no, en esta versión Bond pelea con Kristatos y en esa pelea Kristatos muere. Un final bastante diferente de lo que es la película. Bien, hemos llegado a la película Solo para tus ojos en Sudamérica y bueno, ya han pasado casi 20 años desde la primera película y como se avisaba en un principio, ha tenido que pasar todo ese tiempo para que aparezca la siguiente adaptación oficial en inglés, que en este caso es pues, la que tenemos aquí, For Your Eyes Only, y que fue editada en español como Solo para tus ojos. Solo para tus ojos, mejor dicho, perdón. Y es una edición, bueno, habían pasado 20 años y parece que tenían ganas, ¿no? Entonces se publicó en este tipo de formato, un tomo pues bastante gordito y tal, pero se publicó también en versión, lo que se llama comic book, en formato cuadernillo, en dos ejemplares. Este que tenemos aquí con la portada, que por cierto podemos ver la diferencia, son dos dibujos diferentes, aunque tengan la misma pose, incluso en la versión en inglés, aquí lo tenemos. Y para el segundo número se eligió, hubo que hacer otra portada, y en este caso eligieron una secuencia idealizada en la cual pues, Bond y Melina están colgando mientras les amenazan con las pistolas y tal, para atraer al lector. Y en este caso hay otra tercera versión, que es esta. En este caso es un formato libro, el típico formato de una novela, de lo que sería una novelización, pero con las viñetas que son las mismas que aparecen en estas adaptaciones, en la versión de comic book y en la versión y en la versión, digamos, de tipo libro, ¿no? Pues en este caso son las mismas viñetas, pero distribuidas para que vayan apareciendo en cada una de las páginas de este libro. La historia es la misma, y en este caso, como ya pues bueno, se dispone de una cantidad bastante mayor de páginas, pues en este caso es toda la película adaptada bastante fiel, totalmente, con total fidelidad a lo que es la historia. Y en este caso también tenemos que decir que vamos a ver. Que fue dibujada por un dibujante bastante conocido, que es nada menos que Howard Chaykin. Muy conocido, bueno, entre otras cosas, pues bueno, vamos a ver, tenía por aquí, sí, bueno, ha dibujado a Batman, a la Liga de la Justicia de América, a La Sombra, Superboy y la Legión de Superhéroes. Eso lo dibujó para DC Comics. Marvel, en este caso, dibujado a Conan, al Capitán América, a Hulk, a Iron Man, el Hombre de Hierro, al Castigador, aparte de otras obras propias suyas, que no son de personajes ya, digamos, tan seriales, ¿no? Pero, o sea, es un dibujante, eligieron un dibujante importante para hacer esta adaptación de la película de James Bond.
Y bueno, pues aquí tenemos algunas viñetas con el ejemplo del dibujo de Chaikin. Entonces, pues bueno, busca, bueno, siendo Marvel, pues evidentemente busca la mayor espectacularidad posible en las viñetas, ¿no? Como podemos ver aquí, y la verdad es que es una adaptación bastante satisfactoria. El dibujo es parecido, bueno, y va contando todo lo que es la historia de la película, en este caso porque, como digo, pues la extensión es bastante grande. Aquí tenemos, por ejemplo, otras viñetas, en este caso de el rescate submarino del Attack. Y bueno, vemos, por ejemplo, que este sería el equipo de autosubmarino, que se parece bastante a los típicos disfraces de los héroes y villanos de Marvel. En vez de la escafandra más o menos de cabeza redonda que aparece en la película, ¿no? El equipo Jim, que se llama. Pero bueno, aparte de cosillas como esta, pues es una adaptación que sigue perfectamente fiel a lo que es la historia de la película. Aquí, por ejemplo, tenemos el enfrentamiento final, aquí Bond cayendo ya en el monasterio, el villano por aquí, las peleas, que esta es Vividal, que había desaparecido en la versión anterior, y efectivamente, pues bueno, o sea, es realmente la adaptación de lo que uno esperaría de una película. Después de haber tenido una adaptación oficial, en este caso de Solo para sus ojos, pues volvemos a tener otra adaptación oficial. Y en este caso es la de la película Octopussy. Tenemos aquí lo que es el cómic, en este caso A Marvel Super Special, o sea, también editado por Marvel, con el póster de la película de Roger Moore, con 2 viñetas de la película. Bien, yo no hubiera puesto una viñeta con un payaso en una portada de James Bond, pero bueno, en fin, es lo que hay. Esta es una adaptación muy curiosa, en el sentido de que, ahora os lo voy a mostrar, tiene un uso del color muy atrevido, muy raro, pero que a mí me gusta mucho. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis, por ejemplo, lo que os digo de este uso del color. No es el típico uso del color que hemos visto, por ejemplo, aquí, que es, digamos, como más realista. Intenta, pues bueno, dibujar los personajes y tal, pero, bueno, pues es lo que uno esperaría. Pero en esta versión, el dibujo es mucho más realista todavía, pero el color le da un toque distinto. Aquí vemos a Roger Moore, que se parece mucho a Roger Moore. Tenemos la secuencia, por ejemplo, del tuk-tuk, aquí, saltando, y con mucho detalle en lo que parece ser un templo de los que hay detrás, que es como aparece en la película. Vemos aquí este carro con mucho detalle, pero es ese toque de color. A mí personalmente, como os digo, me gusta mucho. Aquí tenemos otra secuencia, por ejemplo, en la cual, pues bueno, aquí tenemos a Bond peleando y tal. Aquí vemos una viñeta, bueno, ahí tipo Marvel con el malo cayendo ahí por tal, ahí retorcido. Aquí vemos a Bond, a Roger Moore huyendo, en fin. Y aquí tenemos la viñeta con la presentación de Octopussy, que también, bueno, se parece mucho a Maud Adams. Y bueno, con un detalle del fondo pues bastante considerable. Vemos aquí pues bueno este florero, aquí vemos esto que parece una televisión o algo. En fin, está muy trabajado, muy trabajado. Aquí tenemos otra viñeta. Pues bueno, aquí cuando discuten y tal, y luego al final terminan besándose y tal, vemos como es como mucho más dramático, ¿no? Quiere ser mucho más, aquí le grita y se escapa con esa pose, en fin, tipo Marvel, ¿no? Pero bueno, dejando aparte eso, la verdad es que pues vuelve a tener muchas páginas a su disposición para hacer una adaptación del cómic muy fiel en lo que es la historia. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí vemos a Kamal Khan, a Govinda, y la secuencia en la que corta la cabeza al gorila, pero que Bond ha escapado ya, ¿no? Bueno, aquí tenemos pues la secuencia del tren. O sea, es muy fiel, o sea, te cuenta efectivamente lo que aparece en la película, y bueno, pues para mí es una de las mejores adaptaciones. Y bueno, hemos visto esta adaptación de Octopussy, pero es que hay más. Ahora tenemos que cambiar de país y nos vamos a Suecia. En Suecia, pues bueno, editaron los cómics originales de James Bond, lo que se llaman las tiras diarias, con las adaptaciones de las novelas originales,
y luego otras nuevas historias que se inventaron, pues bueno, y que se publicaron en algún periódico inglés. Bueno, ese material se había publicado en Suecia con una editorial que se llamaba Semic. Bueno, cuando ese material se les agotó, solicitaron permiso para inventarse sus propias historias de James Bond. Y les dieron permiso. Entonces hay un montón de cómics hechos en Suecia con historias originales de James Bond. De hecho, bueno, yo tengo algunas y tal, y pues bueno, pues están bien, tampoco son nada del otro mundo. Pero es que aparte de hacer esas historias nuevas, también hicieron 3 adaptaciones de 3 películas de James Bond. Entonces, la primera es Solo para sus ojos. Solo para sus ojos, bueno, esta sería la portada de una de estas adaptaciones. Entonces vemos aquí con fotos de la película. Esta es otra edición. Y lamento decir que tampoco la he podido conseguir todavía. Sería la segunda que me falta y espero que la última. Y lo que sí que he podido conseguir en este caso son unas cuantas viñetas que, bueno, parece ser que sí que muestran lo que es una adaptación fiel de la película. Y eso lo puedo decir con bastante seguridad, aparte de que en este caso sí que he encontrado comentarios en internet sobre la película, porque la siguiente película, esta es Solo para sus ojos, perdón, esta es Octopussy, la siguiente película de Roger Moore, que es Para para matar, esa edición sueca se publicó en España. Por el mismo dibujante, por el mismo equipo, y es un estilo exactamente igual. Entonces, esta adaptación de para matar, que ahora comentaremos, pues sí que cuenta toda la historia, con lo cual esta pues apostaría, bueno, de hecho ya te digo que sí que lo he leído, pues cuenta realmente todo lo que es la historia de la película. Y aquí vemos el principio, lo que aparece en el teaser, con el avión, el Acrostat, bueno, incluso con las colores de la bandera, con el misil que va detrás. Pero desde el punto de vista gráfico, pues lo único que os puedo mostrar es estas viñetas del principio. Otras 2 viñetas en las cuales aparece pues, la persecución del tuk-tuk, con, bueno, aquí que le clavan en este caso, bueno, le clavan el puñal, pero bueno, todos sabemos que lleva los fajos de las rupias y tal y consigue salvarse. Y luego esta otra viñeta, en la cual, pues bueno, también es cuando está recogiendo el dinero. El dibujo es parecido a los actores, pero a mi modo de ver queda como un poco demasiado apresurado, como, no sé, que tenía que haberse trabajado un poco más el dibujo. Es mi opinión particular con respecto a este dibujante, que por cierto, como ya os digo, es español. Todos los cómics originales que se publicaron en Suecia estaban dibujados por españoles. Los guiones sí que eran de guionistas de allí, pero fueron 3 o 4 dibujantes españoles los que hicieron el trabajo gráfico. En este caso, el dibujante se llama Federico Maidagan. Y otra cosa, en fin, es que hay una tercera adaptación. Hemos visto la adaptación original, hemos visto la adaptación sueca, y ahora cruzamos otra vez el charco y nos vamos, en este caso, a Perú, otra vez. Y bueno, pues en Perú, en el diario Extra que hemos comentado antes con la adaptación de Operación Trueno, pues resulta que se hizo otra adaptación de Octopussy contra las chicas mortales. Que era el título que tenía en Sudamérica. En este caso, pues bueno, un periodista que se llamaba Eddie González, era experto en cinematografía y tal, bueno, conseguía material de las películas para hacer artículos y demás, pues bueno, encargó a un dibujante que se llamaba Dionisio Torres, bastante bueno, por cierto, que hiciera una adaptación para el periódico de esta película, de Octopussy. Y él lo hizo. Entonces, en este caso son unas 15 planchas como estas, en las cuales pues te va contando lo que es la película. Y es curioso porque, bueno, tiene como un toque un cierto caricaturesco, con los rasgos muy exagerados y tal, pero que no termina de quedar mal. Entonces, bueno, he conseguido algunas de las secuencias, y bueno, pues son las que os podemos mostrar aquí. Entonces, incluso aparece el teaser, pero bueno, el teaser queda reducido a 4 viñetas. Tampoco en este caso, aunque sean 15 planchas, sería el equivalente a 15 páginas. Si lo ponemos así, son 15 páginas. Pero, no sé, le da un toque divertido a la historia.
Esta es la misma que tenemos por aquí. Aquí tenemos la presentación de Octopussy, por ejemplo, con la historia, bueno, incluso se le ve llegando en el cocodrilo, aquí. Aquí, pues bueno, tenemos cuando aparece, por ejemplo, en el tren y en el circo, pues también aparece. Bueno, los personajes, bueno, no es que sean iguales, pero bueno, un aire sí que se les da, ¿no? a los de la película. Claro, como digo, pues al ser simplemente 15 planchas como esta, pues bueno, pues hay que resumir, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, pues la verdad es que es una adaptación curiosa y que, como digo, no queda del todo mal. Y bueno, pues se ha esforzado en poner cosas de acción y tal, y bueno, vemos aquí la persecución del coche, ¿no? Y aquí tenemos, pues bueno, lo que correspondería al final de la película, con el malo cayendo desde el avión, en fin, está bien. A mí particularmente, a pesar de, pues eso, de que no es una adaptación, pues bueno, con todas las de la ley, pues la verdad es que me cae simpática. Y bueno, con respecto a Editorial Columba, pues he buscado por si existiera, yo creo que no existe, y no creo que, bueno, a partir de estos años no creo que ya volvieran a hacer ninguna adaptación más de estas películas, de las películas de James Bond, salvo una, que comentaré también ahora, y pienso que tuvo un tanto que ver con la historia de la Guerra de las Malvinas, porque fue a principios de los años 80. Curiosamente, en Editorial Columba también editaban las tiras diarias, de una forma un poco rara también, y bueno, y a partir de los años 80 desaparecen. Entonces coincide que más o menos por la misma época dejan de aparecer tanto las tiras diarias de James Bond como estas adaptaciones. Yo pienso que tuvo algo que ver con eso de, bueno, al fin y al cabo es un inglés, James Bond, ¿no? En fin.